Día 18 de agosto. En primer lugar, lea en el libro del profeta Jeremías los capítulos 38 al 40. Estos capítulos relatan los últimos acontecimientos antes de la caída definitiva de Jerusalén. La fidelidad de Jeremías continúa costándole sufrimiento y persecución, mientras que la obstinación del rey Sedequías conduce a la nación hacia la ruina. Sin embargo, aún en medio del juicio, Dios manifiesta su providencia preservando la vida de su profeta y demostrando que nunca abandona a quienes confían en él. Jeremías capítulo 38. Allí el profeta permanece detenido en el patio de la guardia. Los príncipes, indignados por su mensaje, aunque anunciaba la destrucción de Jerusalén y afirmaba que solo sobrevivirían quienes se rindieran al rey de Babilonia, procuran darle muerte. Dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Capítulo 38, versículo 4. El rey no toma una posición firme y permite que actúen contra el profeta. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Capítulo 38, versículo 6. Jeremías no perece porque Yahvé en su providencia utiliza a un eunuco etíope llamado Ebed-Melech para rescatarlo. Y sacaron a Jeremías con sogas y subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Capítulo 38, versículo 13. Más tarde, el rey Sedequías consulta nuevamente al profeta acerca de la voluntad de Dios. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la incendiarán, y tú no escaparás de sus manos. Capítulo 38, versículos 17 y 18. El rey desea obedecer, pero teme la reacción de los hombres. Jeremías insiste una vez más: obedece ahora la voz del Señor, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Capítulo 38, versículo 20. Qué triste es contemplar a alguien dividido entre la voluntad de Dios y el temor a los hombres. Cristo reprendió esa actitud cuando dijo a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Permanece firme y fiel a Cristo, aunque ello tenga un costo. El Señor siempre proveerá lo necesario para sostener a quienes permanecen fieles a su palabra. Jeremías capítulo 39. Finalmente, se cumple todo lo que Jeremías había anunciado. Jerusalén cae en manos de Babilonia. Fue tomada la ciudad en el año 9 de Sedequías, rey de Judá. En el mes 10 vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Capítulo 39, versículo 1. Sedequías intenta huir, pero es capturado. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzó a Sedequías y lo llevaron a Nabucodonosor, quien pronunció sentencia contra él. Capítulo 39, versículo 5. La sentencia fue terrible. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y sacó los ojos de Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Capítulo 39, versículos 6 y 7. El último recuerdo que tuvo el rey fue la muerte de sus propios hijos. Luego quedó ciego para el resto de su vida. La tragedia continuó. Y los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Pero de los pobres del pueblo que no tenían nada, dejó Nabuzaradán y les dio viñas y heredades. Capítulo 39, versículos 8 al 10. En marcado contraste, Jeremías recibe un trato honorable por orden de Nabucodonosor. Tómale, cuida de él y no le hagas mal alguno. Antes harás con él como él te dijere. Capítulo 39, versículo 12. Qué contraste tan llamativo. El pueblo de Dios maltrató al profeta del Señor, mientras que un rey pagano ordenó protegerlo. También el eunuco que había rescatado a Jeremías recibe una promesa especial: yo ciertamente te libraré, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor.
capítulo 39, versículos 17 y 18. La rebeldía, la indecisión y la desobediencia tienen consecuencias dolorosas. Sedequías pagó un precio altísimo por rechazar repetidamente la palabra de Dios. Gracias sean dadas al Señor porque Cristo cargó sobre sí el castigo que merecíamos y nos ofrece gratuitamente la vida eterna. Sin embargo, los creyentes que persisten obstinadamente en el pecado también pueden experimentar la disciplina del Señor, como advirtió Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. No tomemos a la ligera la santidad de Dios. Jeremías capítulo 40. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías, que había sido encarcelado por su propio pueblo, es puesto en libertad por los babilonios. El capitán de la guardia le dice: el Señor tu Dios habló este mal contra este lugar porque pecasteis contra el Señor y no obedecisteis su voz. Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo cuidaré de ti. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Capítulo 40, versículos 2 al 4. Jeremías queda sorprendido ante la bondad que recibe de quienes habían sido sus enemigos y enemigos de Judá. Los babilonios le conceden libertad, provisiones y regalos, permitiéndole permanecer en la tierra junto a Gedalías, el gobernador nombrado sobre Judá. Gedalías reúne a muchos sobrevivientes y procura reconstruir la vida del pueblo. Sin embargo, pronto surgen advertencias acerca de un complot para asesinarlo. Tristemente, Gedalías no cree esas advertencias y actúa con ingenuidad. Cristo cuida providencialmente de su pueblo. Él mismo enseñó: mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que aquellas? Mateo 6:26. El Señor puede utilizar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos, así como usó a un eunuco etíope y a oficiales babilonios para preservar la vida de Jeremías. También hoy gobierna soberanamente todas las circunstancias para el bien de quienes le aman. Cuando no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor, podemos descansar en la providencia de Dios. Cristo sigue guiando la vida de sus hijos con sabiduría perfecta y jamás deja de cumplir sus buenos propósitos.